I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, continuamos con nuestro proyecto Pesebre, nuestra colección nueva de Navidad, nuestra Navidad Amigurumi. Y bueno, en esta ocasión nos ha tocado ya realizar el ángel, nuestro angelito, el ángel Gabriel. Y bueno, lo hemos hecho de esta manera, así. Miren, así nos ha quedado sus alitas, también miren en la parte de atrás, se le mira así. Y le hemos hecho su cabellito con un estambre que tiene como unos brillitos, sino que aquí no se nota. Pero bueno, nos ha quedado de esta manera. Para hacer este ángel de aquí, pues vamos a utilizar los siguientes estambres. Un estambre de color blanco, tanto para su bata como para sus alitas, para las mangas, para todo lo que es la bata. Este estambre color dorado o mostaza, porque bueno, este es otro tono también, un mostaza un poquito más bajito. Este es como más dorado. Este estambre de aquí es como que tiene también brillitos. Necesitamos este dorado para el cinturón, para las sandalias, para el borde de las mangas y para esas partes de ahí. Y de ahí este mostaza para este filo de aquí de la base, ¿no? Un color celeste, este de aquí para su mantito. Color piel para su rostro, sus pies, sus manos. Y este estambre de aquí, que se llama cristal aquí, es un estambre súper grueso para su cabello en este tono. Como yo les decía, tiene un destello distinto. Hilo de bordar color café clarito para su boca, sus cejas. El mismo blanco que utilizamos acá, utilizamos para la luz de sus ojos. También tiene puesto hilo estambre café oscuro en esta partecita de aquí. Miren, y también utilizamos el hilo acrílico, este de aquí dorado, tanto para el manto como para las alitas. Tenemos también en este borde de acá, o es más gruesito este hilo de acá dorado, este es más delgado y es un poquito menos fuerte, este es como más cobrizo, ¿no? Eso sería en colores de estambre para nuestro ángel Gabriel. Y lo básico, ¿no? Necesitamos el relleno, la base que siempre le ponemos a nuestras figuras. Necesitamos tijera, aguja lanera, un par de ojitos de 5 milímetros. Silicona, ahora sí necesitamos bastante silicona, les voy a pedir porque solemos tener pues la opción de coser, pero en algunas partes sí necesitamos pegar, ¿no? Para que nos quede mejor el acabado. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, ahora vamos a tejer las alas de nuestro ángel. Vamos a hacer dos alitas, ¿no? Y bueno, vamos a hacer las dos en el mismo patrón, la verdad. Entonces vamos a iniciar haciendo estas alitas y para ello necesitamos este estambre color blanco, ¿no? O ustedes le pueden hacer dorado, el color que ustedes deseen. Y bueno, vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 20 puntos bajos. Miren, aquí yo ya hice un anillo mágico de 20 puntos bajos, ¿no? No se cierra completamente, no le apreté mucho tampoco. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es 5 cadenas. Vamos a levantar, perdón, lo que vamos a hacer primerito es unir con el primer punto, con el primer puntito que tenemos aquí, miren con un punto bajo. Ahora sí levantamos las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, pónganme mucha atención porque realmente esto es lo que vamos a repetir. Esta puntada vamos a repetir en cuanto a todos los puntitos que hagamos, los 20 puntos que tenemos que hacer. Bueno, levantamos 5 cadenas. Ahora vamos a tejer siempre con medios puntos bajos. Entonces tomamos lazada y vamos a iniciar desde la tercera cadena contando desde el ganchillo, o sea, 1, 2 y 3. Aquí en la tercera yo me engancho. Así, miren. Entonces voy a tomar lazada, pero solo miren, aquí me quedan 3, ¿no es cierto? ¿Sí ven? 1, 2 y 3 arquitos, ¿no? Entonces yo voy a tomar lazada y solo voy a sacar por los 2 primeros. Así. Y me quedan 2, miren. Voy a sacar por los 2 primeros y me quedan 2. Tomo de nuevo lazada
introduzco en la siguiente cadena, saco, miren, ya tengo 4, 1, 2, 3, 4. Tomo lazada y voy a sacar solo por los 2 primeros de la misma forma que hice, y ahora tengo 3. Voy a volver a tomar lazada, me introduzco en la siguiente cadenita, a ver, no le veo ahí, la siguiente cadenita, así, tomo lazada y saco los 2 primeros, miren, así. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar de nuevo lazada y me voy a introducir en el siguiente punto del anillo mágico, sin saltarme ningún punto. Miren, tomo lazada y saco los 2 primeros. ¿Ya? Ahora, tomo lazada y saco los 2 primeros. Tomo lazada y saco los 2 primeros. Tomo lazada y saco los 2. Cuando ya me quedan solo 2, tomo lazada y saco los 2. Miren, y me queda así. Entonces voy a volver a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a repetir lo mismo que hice aquí. Tomo lazada e inicio en la tercera cadena, contando la que está pegada desde el ganchillo. 1, 2 y 3, que sería esta de aquí. Y hago lo mismo, tomo lazada y saco los 2 primeros. Ahí están los 2 primeros. Tomo lazada, miren, tomo lazada y saco los 2 primeros. Tomo lazada, introduzco en la siguiente cadenita, miren, tomo lazada y saco los 2 primeros, miren, así. Ahora, ya hice los 3 puntos de la cadena. Recuerden que hacemos siempre 5 cadenas, y como iniciamos desde la tercera cadena contando desde el ganchillo, serían 3 puntos los que deberíamos tejer. ¿Ya? Nos queda 4 de estos por el inicial, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Tomo lazada, ahora me voy a introducir en estos espacios de aquí, miren. Si ven que aquí están los espacios de los puntos, miren, aquí está un punto, otro punto y otro punto. Entonces, en esos espacios yo me voy a introducir. Tomo lazada, miren, y me introduzco en el primer espacio que queda de los puntos y saco siempre los 2 primeros. Miren, tomo lazada, me introduzco en el siguiente espacio y saco los 2 primeros. Tomo lazada, me introduzco en el siguiente espacio y saco los 2 primeros. Tomo lazada, me introduzco en el siguiente espacio y saco los 2 primeros. A ver, ahí se me quedó una hebrita. Uy, se me va a zabar. Espérenme, en este último punto le voy a repetir porque se me zafó. Entonces, tomo lazada, cogí el último y saco los 2 primeros. Miren. ¿No? Ahora, ¿qué voy a hacer? Siempre cuando ya termino todo esto, voy a hacer el último punto cogiendo el punto del anillo mágico. Miren, de esta manera. Entonces ya tomé lazada, miren, y ahora voy retrocediendo. Tomo lazada y saco los 2. 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 Y así, miren, me voy yendo por todo. Voy retrocediendo básicamente. Miren, así. Ya cuando al último ya me quedan 2, esos 2 los tejo de una. Miren. Y así ya me va a ir dando la forma, miren, de la alita. Recuerden que nosotros hicimos 20 puntos, ¿no es cierto? 20 puntos. Entonces vamos así ir tejiendo solo hasta llegar a 10 puntos. Entonces voy a hacerles una vez más. Siempre cuando yo termino de hacer aquí mi tejido, siempre voy a levantar 5 cadenas. Siempre voy a levantar 5 cadenas al final para que se me vaya formando este arquito como de la alita. Entonces aquí, de nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a sacar un poquito más de estambre que está aquí enrollada. Ya, entonces hice 5 cadenas, ¿no es cierto?
Voy a tomar lazada y voy a hacer en la tercera contando desde el ganchillo. Entonces aquí me introduzco, miren así, y saco las dos primeras. Tomo lazada, miren, y saco las dos primeras. Tomo lazada, hago la otra cadenita y hago en las dos primeras. Entonces tomo lazada, ahora me toca, miren, aquí se abren nomás los puntitos, se va viendo, miren, en este espacio, en este, así. Me voy metiendo, entonces me toca meterme aquí y hago los dos primeros. Tomo lazada, me introduzco y tejo los dos primeros. Tomo lazada, me introduzco y tejo los dos primeros. Tomo lazada, me introduzco y tejo los dos primeros. Tomo lazada, me introduzco y tejo los dos primeros. Tomo lazada, me introduzco y tejo los dos primeros. Tomo lazada, me introduzco y tejo los dos primeros. Tomo lazada, me introduzco y tejo los dos primeros. Cuando ustedes recuerden, terminan aquí de agarrar en el último punto, el último que van a hacer es en la base del anillo mágico. Miren así. Y sacan los dos primeros. Luego toman lazada porque van a retroceder 2. Tomo lazada, 2. Tomo lazada, saco los 2. Tomo lazada, saco 2. Tomo lazada, saco 2. Estos dos, miren, así. Así. Saco, voy sacando así. 2, 2. 2, 2. Y al último me quedan los 2 y los dejo así. Y miren, se me va a ir formando este arquito. Miren, aquí ya hice una fila, 2 filas, 3. Me faltan todavía 7 porque son 10. Entonces, básicamente aquí es cuando yo termino, levanto 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y tejo los 3 medios puntos en la cadena. ¿Por qué 3? Si yo hago 5 cadenas. Porque yo voy a empezar desde la tercera cadena contando desde el ganchillo. 1, 2, 3. Eso quiere decir que 2 cadenas no tejo. Entonces por eso solo hago 3 puntitos, medios puntos en la cadena. Entonces saco solo, miren, los 2 primeros. Los 2 primeros. Así. Miren. Tomo y saco los 2 primeros. Así. Cuando termino de tejer en las cadenas me debe quedar 1, 2, 3, 4 siempre. Entonces ahora empiezo con lo de acá. Entonces aquí es facilito porque ustedes mismos le ven, miren, el primer puntito está aquí, miren. Entonces yo ingreso aquí en el medio, en la separación de cada puntito. Miren, incluso aquí se ve un huequito. Entonces voy haciendo así. Introduzco y saco los 2 primeros. Miren, introduzco, saco los 2 primeros. Introduzco y saco, miren, así los 2 primeros. Me meto aquí en este huequito y saco solo los 2 primeros. Y así me voy a ir yendo por todo este tejido. Básicamente, aquí el patrón sería tejer en cada separación de cada punto. En las cadenas que hacemos las 5, tejemos los 3 primeros. Y luego el último punto tejemos en la base, ¿no es cierto? Estamos tejiendo en la base. Aquí ya se me zafó. Entonces, aquí no me doy cuenta porque son los puntos, las separaciones visibles. Miren cómo quedan estos huequitos. Entonces yo me voy introduciendo así en cada uno. Y cuando llego al final, cojo el último, le engancho en el punto de la base. Y luego retrocedo. Saco 2, miren, voy sacando 2. Voy sacando 2, así. Miren, despacito. Esto lo tenemos que hacer con mucha paciencia porque se nos puede zafar. Siempre tenemos que sostener con este dedito, ¿no? Vamos sosteniendo, miren, el tejido. Vamos haciendo despacito, con paciencia.
con mucha paciencia. Así, miren. De esta manera. Así. Y nos va quedando así. Nos va quedando esta puntada básicamente. Miren, ¿no? Y nos va quedando así, miren, esta puntada. Entonces, nosotros, como yo les dije, vamos a tejer solo 10. Hasta llegar a 10 puntos. Aquí ya vamos una. Verán que esta chiquitita es una. Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas que hemos hecho. Entonces, quiere decir que hemos cogido 4 puntos de aquí del anillo mágico. Todavía nos faltan 6. Entonces, como les he explicado, esta parte vamos a ir tejiendo así. Siempre que yo termino, levanto 5 cadenas, dejo los 3 medios puntos de las 5 cadenas porque inicio en la tercera cadena contando desde el ganchillo. Luego voy a irme tejiendo así en estas separaciones toditas y al final cojo el último punto del anillo mágico y me regreso sacando 2. Así voy a hacer ahorita hasta llegar a 10. Voy a tener, entonces siempre me va a ir formando esta parte así, miren, así. Entonces acá cuando levante las 5 cadenas se me va a hacer así y así y así se me va a ir yendo, ¿no? Como formando esta parte de aquí, miren, así. Todita esta parte hasta llegar acá. Entonces vamos a hacer, nos faltaría hacer 6 veces más, ¿no? Porque hicimos 1, 2, 3, 4. Entonces nos faltan 6 veces más hacer esto. Recuerden que el tejido va creciendo porque vamos a levantar siempre al inicio 5 cadenas, regresamos. Regresamos de nuevo, levantamos 5 cadenas y vamos, regresamos. Y así sucesivamente. Y listo, miren, así nos queda esta primera parte. Todavía no terminamos la alita. Y nos queda así las 10, miren, que hicimos, ¿no? Recuerden que hicimos, miren, esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta ultimita chiquita es la 10, ¿no? La que iniciamos haciendo 5 cadenas, miren. Aquí se ve mejor, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos va creciendo porque siempre al final íbamos haciendo los 5 puntos. Miren, pues aquí si nos hace así un poquito, como que se hace, no importa, ¿no? Así mismo les queda. Ahora vamos a cortar la hebra de esta parte de aquí. Y bueno, y esto luego lo vamos a perder aquí en el tejido. Esto, miren, aquí es como terminé, ¿no es cierto? Entonces voy a virarle así al revés. Y me voy a enganchar aquí en el siguiente punto del que seguía. Miren, este es donde iniciamos, ¿no? Entonces giramos y en el puntito de al lado donde inicié me voy a enganchar. Y prácticamente voy a hacer lo mismo. Entonces miren, aquí es el puntito donde yo me voy a enganchar. Y voy a hacer esto. Voy a hacer lo mismo. Me voy a meter aquí así, ¿no? Y voy a apretarle aquí un poquito porque es como que se hizo muy flojo. Entonces voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, uy, estuve cogiendo del otro. Miren que sí soy. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces, ¿qué hago? Cojo la lazada, inicio desde la tercera cadena contando desde el ganchillo y dejo estos 2, me quedan 2. Vamos con el segundo puntito, solo saco los 2, vamos con el tercero y hago básicamente lo mismo. Y el cuarto me voy a enganchar, miren, en el siguiente puntito que sería este de aquí, así, miren. Y saco los 2, miren, voy sacando así, de 2 en 2 voy sacando. De 2 en 2, no se olviden. Y estos 2 últimos. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer lo mismo desde la tercera cadena. Saco el primero, miren así. Vamos al segundo. Y el tercero de la cadena, de las 5 cadenas. Ahora me voy al tejido. ¿Recuerdan cómo estábamos haciendo? Nos introducimos aquí, miren, en el primer puntito, en esta separación. Y sacamos 2. Introduzco aquí.
y saco 2. Introduzco aquí y saco 2. Introduzco aquí en esta separación de los huequitos de los puntitos, miren. Luego me engancho en el siguiente punto y saco 2, voy sacando 2 y así sucesivamente como trabajé la parte anterior, miren. Y luego subo 1, 2, 3, 4 y 5. Y así me voy a ir tejiendo tal cual como tejí acá, ¿no? Voy a hacerles una última vez. Vamos a introducir aquí en el tercero y saco 2. Vamos al segundo puntito. Vamos al tercer puntito de la cadena. Así, miren. Y luego voy en el medio, miren, aquí se ve clarito. Ingresa nomás el crochet o el ganchillo. Miren. Así. Y nos vamos a ir tejiendo toda esta partecita de acá. Recuerden, como yo les decía, sostener, ¿no? Sostengan con su dedito esta parte que no se les zafe. Cuando hicieron la anterior parte, ya cuando son muchísimos puntos, sí toca sostener bastante, porque si no se nos zafa. Entonces, con mucha paciencia, vamos a ir sacándola. Y nos introducimos aquí, miren, así en este puntito de aquí. Y hacemos lo mismo. Y vamos retrocediendo. Creo que esta parte de retroceder es más fácil, ¿no? Porque nos vamos liberando de los puntos acumulados que tenemos al inicio. Y nos queda una bonita forma en esta parte. Miren, así. Y así vamos a irnos yendo, miren. Entonces se va a ir y va a ir creciendo igualito el alita que igual que acá, ¿no? Entonces vamos igual a hacer 10. Miren, ahorita hicimos 1, 2 y 3. Entonces vamos a hacer 7 más, porque justo aquí tenemos 7 puntos. Entonces hacemos eso, recuerden, siempre 5 cadenas cuando terminamos. Y luego el último punto de acá cogemos del anillo mágico. Listo, miren, y nos quedó así. Yo ya le escondí todas las hebritas, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a doblarle esta alita y le vamos a hacer que se vea, o sea, le vamos a pegar. Aquí sí les pido que le peguen para que no se les frunza cuando cosen. Y lo que vamos a hacer es, miren, vamos a pegar así. Esta como al filito de donde termina la otra, como encima, miren, para que se vea esto sobre el otro tejido. Y vamos a pegarle así, con silicona le vamos a pegar un poquito en este filo de aquí, así, y luego le giramos así, ¿no? Y también le pegamos un poquito acá, ¿no? Recuerden, esta tiene que estar encimada en la otra, que se vea más o menos así. Miren, así como esta alita de aquí, miren, la que está terminada, ¿sí ven que está encima? Está encima, ¿no? Y así vamos a pegar, miren. Vamos a pegarle. Miren, yo ya le pegué. Miren cómo quedó. La parte de atrás, la parte de adelante. Ahora, esta es la parte donde vamos a poner así, donde se ve encimado. Y vamos a... Aquí me lastimé. No sé si se les reseca a ustedes también las manos. Se hacen como cueritos y yo me jalé mucho y me lastimé. Bueno, vamos a... Con este hilo, miren, este hilo de bordar dorado, yo tengo este hilo, es finito, es bien finito, ¿no? Entonces, con este y con el mismo crochet de 2.5 que estamos utilizando para la alita, pues vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos primero, nos vamos a insertar en la parte de acá, ¿no? Miren, como esta alita de aquí, esta sería, esta alita de acá sería, miren, ¿no? Entonces nosotros nos vamos primerito, este es el derecho, vamos a insertarnos aquí, miren. ¿Sí ven? De donde empieza el doblez, aquí, justo donde empieza el arquito. Aquí nos vamos a insertar
Aquí yo ya me enganché en el inicio de la alita, ¿no? Donde iniciaba el arquito e hice todo esto, que es lo mismo que les voy a ahorita indicar en cada arquito, porque cada arquito tiene los mismos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, ahorita les voy a explicar cómo inicié desde aquí, que son los mismos arquitos, ¿no? Entonces, miren, yo voy a iniciar haciendo un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Y si le miran que siempre hay aquí un puntito en medio de estos arquitos, hay un puntito en la mitad. Cuando yo vaya a hacer ese puntito, o sea, termino de hacer este cuarto punto, ahí no le hago cadena. Me paso el puntito del centro y hago un punto deslizado, así. Y en el siguiente punto, igual, aquí cuando hago el deslizado no hago cadena, sino me paso directamente a hacer el punto bajo. Y aquí sí ya continúo normalmente. Una cadena, un puntito. Una cadena, un puntito. Una cadena, un puntito. Como ya me toca hacer el del centro, no hago la cadena, entonces aquí hago un deslizado y empiezo de nuevo. Un puntito, miren así, una cadena, un puntito, una cadena, un puntito, una cadena, un puntito. Como ya voy a hacer el del centro, entonces ya no hago la cadena, hago un punto deslizado y me paso directamente otra vez en el arquito a hacer un puntito. Y repito lo mismo. Ahí sí ya una cadena, un punto bajo, una cadena, aquí viene el punto bajo, una cadena, un punto bajo y como ya ve voy a hacer, se me zafó aquí, como voy a hacer ya el del centro. Como voy a hacer el del centro, no hago la cadena, sino directamente me paso a hacer el punto deslizado y luego continúo. Un punto bajo, inicio otra vez, una cadena y así me voy a ir hasta la parte de aquí. Cuando lleguen aquí ya les indico lo que vamos a hacer. Miren, así nos ha quedado toda esta parte de aquí. Ahora cuando yo ya llego acá, me voy a pasar directamente, miren, llego justo cuando empieza acá, ¿no? Entonces aquí voy a hacer lo mismo y me voy a ir, pero ahora enganchando los puntos de aquí. Entonces me engancho, miren, aquí en la mitad, esta es la puntita del ala, ¿no es cierto? Aquí en la mitad me voy a enganchar y voy a hacer el punto bajo. Voy a hacer la cadena. Y en el puntito, miren, aquí son los puntitos. Aquí se ve no sé si se le ven como la cadenita. Lo que terminamos de hacer cada puntito, miren, aquí. Entonces vamos así, un punto bajo y una cadena. Aquí se ve como los espacios, diríamoslo así. Miren, así y una cadena. Un puntito y una cadena. Un puntito y una cadena y así me voy a ir, miren, tejiendo. Si ven, me voy introduciendo en estos espacios de aquí del puntito, miren. Si ven, estos espacios, en todos estos, así me voy a ir tejiendo hasta llegar hasta la parte de aquí. Miren que aquí ya se ve el anillo mágico y aquí termina ese puntito. Hasta aquí voy a tejer. Y nos vamos haciendo igual un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena, sin saltarnos ningún punto. Aquí yo ya llegué para hacer el último puntito que yo les decía, que se ve aquí, miren el palito al lado de este anillo mágico. Entonces yo cojo aquí, me ingreso aquí así, hago mi último puntito y hago una cadenita y ahí voy a cortar este hilo dorado. Lo voy a cortar así y ya, miren,
Entonces aquí voy a jalar la hebrita así de esta manera, miren. Y luego esta hebrita la voy a perder, de igual forma la hebrita que iniciamos al principio, esta de acá, la podemos meter dentro del tejido, no hay problema. Y así nos debe quedar. Si ustedes desean hacerle esta misma puntada, ¿no? En la otra orillita de acá le pueden hacer, ¿no? Yo la verdad le dejé así nomás. Quería que se le vea así. No le quise poner más dorado, pero si ustedes decían sería una buena opción también tejerle en este borde de aquí también, igual que hicimos acá. Bueno, esta alita de aquí ya hemos terminado, ¿no? Ahora vamos a hacer una alita exactamente de la misma manera que esta. Simplemente que al momento de doblar, ¿no? Para unir así la pieza, la vamos a doblar. Esta, por ejemplo, es esta, miren, ¿no? Miren, estas alitas así. Entonces, la vamos a doblar del lado contrario para que nos quede así. Que se nos vea del lado de acá, ¿no? Porque si lo doblamos el mismo lado, nos va a quedar. Entonces, como más o menos, por decirles, ¿no? Estas son las alas que les voy a más o menos indicar. Estas son, por decir, esto es lo que nosotros tejemos, ¿ya? Para hacerla una ala, nosotros le doblamos así y la encimamos. Para hacer la otra ala, ya no le doblamos así, sino le doblamos del lado contrario, ¿no? Entonces ahí nos quedaría una derecha y una izquierda, básicamente. Y nos guiaríamos el mismo proceso, todo es lo mismo, simplemente el momento de doblarle y pegarle sería al lado contrario y ya nos quedaría, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos, el borde, en la otra ala es tal cual lo mismo y nos quedarían así las dos alitas. Listo, ahora vamos a hacer la siguiente pieza y que sería este mantito de aquí, ¿no? Que vamos a cruzarlo. Vamos a atravesarlo así diagonal en el cuerpito. Entonces, este de aquí es muy sencillo de hacer. Tenemos que hacer primero 82 cadenas, ¿no? Entonces, yo ya he realizado mis 82 cadenas. Acá, miren, voy a hacer con este color. Si ustedes van a hacer con el celeste, le hacen con el celeste. Yo voy a hacer con este color, no es. Voy a hacer 82 cadenas, ¿no? Y luego voy a hacer medios puntos altos, ¿no? Y voy a iniciar desde la tercera cadena, contando desde el ganchillo, o sea, aquí. Y voy a tejer 80 medios puntos altos, ¿no? Si hice 82 cadenas, me tienen que salir 80 medios puntos altos porque estoy iniciando desde la tercera cadena, o sea, no estoy tejiendo las dos primeras cadenas, me saldrían 80. Entonces voy a hacer estos 80 medios puntos altos hasta llegar hasta la parte de acá, ¿no? Listo, miren, ya terminé de tejer mis 80 medios puntos altos. Ahora al final voy a hacer dos cadenas. Voy a levantar las dos cadenas, giro el tejido y todas las filas de altura, todas las filas de altura las voy a hacer en blow. O sea, tomando solamente la cadenita de atrás, la hebrita de atrás. Así de esta manera, miren. Y me voy a ir tejiendo solo tomando la cadena de atrás. Y así voy a tejer mis 80 medios puntos altos. Recuerden que al final levanto dos cadenas, giro el tejido y hago en blow todas las filas. Voy a hacer en total 6 filas más de altura. O sea, con estas son 7. Voy a hacer 6 más y ahí nos vemos. Listo, y así nos ha quedado en nuestro manto. Todavía tenemos que hacer el detalle con el hilo dorado. Y así nos quedaron, miren, las 7 filas que hicimos en blow. Y bueno, estas hebritas ya la vamos a ir perdiendo conforme vayamos tejiendo. Todo el filo vamos a tejer alrededor, ¿no? Entonces vamos a engancharnos con este hilo, miren, de bordado dorado. Es muy delgadito, pero lo vamos a hacer con el ganchillo de 2.5 de igual forma. Entonces nos vamos a colocar así, ¿no? El manto, miren que aquí se vean las cadenas, porque si le ponemos así, aquí no se van a ver las cadenas. Entonces le ponemos al lado derecho, donde
se vean las cadenitas. Y nos vamos a enlazar en esta parte de aquí cogiendo el puntito. Y ponemos nuestro hilo de bordar dorado. Y aquí vamos a hacer la siguiente puntada. Ya. Aquí ya me enlacé. Si desean le pueden poner hacia adelante esta hebrita para irla perdiendo conforme vamos tejiendo. Listo, aquí vamos a hacer una cadenita para iniciar. Y vamos a ir tejiendo puntos bajos en cada puntito, pero vamos a hacer un punto bajo y una cadena. En el siguiente puntito, un punto bajo y una cadena. Y así nos vamos a ir tejiendo todo alrededor del manto. Un punto bajo, una cadena. Un punto bajo y una cadena. Y así nos vamos punto sobre punto sin saltarnos ningún punto, ¿no? Cuando lleguemos aquí en la esquinita aprovechamos a perder esta hebra. Y aquí en la esquina recuerden que siempre en las esquinas hacemos aumento, o sea, hacemos 2 puntos para que podamos girar y no se frunza. Aquí en las esquinas vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y luego nos vamos a seguir tejiendo aquí, miren. Vamos a ir cogiendo aquí los puntos. Cogemos aquí en el medio, aquí, aquí en cada final, ¿no? Total nos tiene que salir aquí como 7 puntos. Hacemos un punto, una cadena igualito. Luego nos vamos toda esta parte de acá. Hacemos aquí el aumento, hacemos aquí y aquí ya rematamos. Entonces recuerden, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena y aumentos en las esquinas. Listo, listo, sí, miren, me quedó, ya le hice todo alrededor. Y bueno, aquí voy a terminar con una cadenita y le voy a cortar aquí la hebra para luego ya esconder este sobrante. Escondemos por el tejido y ya estaría listo el manto. Ahora vamos a iniciar y vamos a hacer el cinturón. Aquí ya me he adelantado, he hecho 81 cadenas. Estoy utilizando un ganchillo de 2.5 y este estambre de color dorado cobrizo. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer luego de realizar las 81 cadenas, vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar 4 medios puntos altos. A ver, sería aquí. 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos altos. Ahora vamos a tejer 60 puntos altos. El punto alto recuerden que es así, ¿no? Vamos a hacer 60 puntos altos y ahí nos vemos. Aquí ya terminé de hacer mis 60 puntos altos. Ahora en estos puntos que me sobra aquí 8 puntos voy a hacer lo siguiente, lo que hice acá, pero obviamente tengo que iniciar por lo contrario, ¿no? Entonces voy a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y al último me sobran 2 cadenitas y voy a hacer 2 puntos deslizados. 1,
y 2. Y eso sería todo. Voy a cortar aquí la hebrita. Luego esto remato. Y lo voy a esconder las 2 hebritas por aquí por el tejido. Y finalmente así nos quedaría, miren, el cinturón con estas puntitas aquí. Ya le escondí las hebras. Y así estaría listo el cinturón. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever